Práctica 7. Polímeros. En la antigua Grecia se clasificaba todo material como animal, vegetal o mineral. Los alquimistas dieron mucha importancia a los minerales, mientras que los artesanos medievales se la daban a los materiales vegetales y animales. Todos en su mayoría polímeros y son importantes para la vida tal y como los conocemos. La palabra polímero se deriva del griego poli y meros, que significan mucho y partes respectivamente. Algunos científicos prefieren usar el término macromolécula o molécula grande en lugar de polímero. Así, un polímero es una gran molécula construida por la repetición de pequeñas unidades químicas simples. En algunos casos, la repetición es lineal de forma semejante a como una cadena la forman sus eslabones. En otros casos, las cadenas son ramificadas o interconectadas, formando retículos tridimensionales. La unidad repetitiva del polímero es usualmente equivalente o casi equivalente al monómero o material de partida del que se forma el polímero. Así, la unidad repetitiva del policloruro de vinilo es, su monómero es el cloruro de vinilo. La mayoría de los polímeros lineales, tales como el polietileno de alta densidad, son termoplásticos, es decir, se ablandan al calor y se endurecen por enfriamiento en un proceso físico reversible. Sin embargo, los polímeros lineales, como la celulosa, cuyas fuerzas intermoleculares son de gran magnitud por tener enlaces de hidrógeno, no pueden ablandarse por calentamiento por debajo de la temperatura de descomposición. Los polímeros termoestables tienen enlaces cruzados y no pueden ablandarse por calentamiento. Los elastómeros, incluyendo el caucho, tienen una estructura intermedia, en la cual se permite que ocurra una ligera formación de enlaces cruzados entre las cadenas. Los elastómeros tienen la capacidad de deformarse elásticamente en grandes cantidades sin cambiar de forma permanentemente. Dependiendo de su origen, los polímeros pueden ser naturales o sintéticos. Los sintéticos contienen, normalmente, entre 1 y 3 tipos diferentes de unidades que se repiten, mientras que los naturales o biopolímeros, como la celulosa, el ADN o las proteínas, presentan estructuras mucho más complejas. La síntesis de polímeros de elevados pesos moleculares se denomina polimerización. La polimerización transcurre mediante reacciones de adición o de condensación, cuyos mecanismos discutiremos a continuación. Polimerización por adición. También llamada como polimerización de reacción en cadena, es un proceso en el cual reaccionan monómeros bifuncionales, que se van uniendo uno a otro a modo de cadena, para formar una macromolécula lineal. En la polimerización por adición se distinguen 3 etapas: iniciación, propagación y terminación. Durante la etapa de iniciación, se forma, por reacción de un catalizador con una unidad monomérica, un centro activo, capaz de propagarse. La propagación representa el crecimiento lineal de la molécula, al unirse entre sí las unidades monoméricas para producir una cadena. Este fenómeno podrá representarse de la siguiente manera. Aquí hay 3 parejas de estudiantes. Cada pareja representa un monómero. Pensemos en el propeno. El hecho de que estén tomados de las manos es para simbolizar los enlaces dobles de carbono del alqueno. La reacción de polimerización por adición ocurre cuando un catalizador toca el hombro de un estudiante, haciendo que éste se una a ellos con una mano. Ahora, el estudiante que tiene su mano libre debe romper la unión de una de las parejas que aún mantiene sus manos unidas, y esto continuará hasta construir el polímero. Esta sería la representación del polipropileno. La propagación puede terminar por varios caminos. En primer lugar,
Los extremos activos de dos cadenas que se propagan pueden reaccionar formando una molécula no reactiva. En segundo lugar, el extremo activo de una cadena puede reaccionar con un iniciador u otra especie química que tiene un enlace activo simple y como resultado cesa el crecimiento de la cadena. La polimerización por adición se aplica para la síntesis del polietileno, polipropileno, cloruro de polivinilo, poliestireno y muchos copolímeros. Polimerización por condensación o reacción por etapas. Es la formación de polímeros por mediación de reacciones químicas intermoleculares que normalmente implican más de una especie monomérica y generalmente se origina un subproducto de bajo peso molecular, como el agua que se elimina. Las sustancias reactivas tienen formas diferentes de la unidad que se repite, y la reacción intermolecular ocurre cada vez que se forma una unidad repetitiva. Los tiempos de reacción para la polimerización por condensación son generalmente mayores a los de la polimerización por adición. Para generar materiales con elevados pesos moleculares se necesitan tiempos de reacción suficientemente largos para completar la conversión de los monómeros reactivos. También se producen varias longitudes de cadena y se genera una distribución de pesos moleculares. Las reacciones de condensación forman a menudo monómeros trifuncionales capaces de generar polímeros entrecruzados y reticulados. El poliéster y el fenolformaldehído termoestables, el nylon y los policarbonatos se producen por polimerización por condensación. Algunos polímeros, como el nylon, se pueden obtener mediante otras técnicas de polimerización. Aplicación en ingeniería civil. Polímeros en la construcción. Los requerimientos para la construcción de una casa han cambiado con el paso de los años y ahora se incluyen mejoras en la eficiencia energética, retardantes al fuego, conveniencia y costos de contención. La construcción de casas modernas hace un extenso uso de los polímeros y hoy en día los materiales usados son una combinación de polímeros naturales y sintéticos. Además, los materiales incluyen polímeros orgánicos, tales como la madera y el plástico, así como polímeros inorgánicos, como el vidrio y el cemento, y muchos más como se ve en la siguiente tabla. Los polímeros ofrecen una amplia variedad de propiedades deseables en la construcción de edificios y constituyen cerca del 80% de la masa de los materiales que componen una casa. No solo se han aplicado los polímeros en la construcción desde el punto de vista de productos nuevos, sino que también se está investigando en cómo aprovecharlos en una edificación cuando dicho polímero fue creado para otro uso y se convierte en un desecho, como es el caso del PET o polietilentereftalato, empleado en la fabricación de botellas de refresco y los polímeros reforzados con fibra de carbono o CFRP, los cuales son caros de producir y se usan comúnmente cuando se requiere un alto grado de resistencia, peso y rigidez, como en la industria aeroespacial, automovilística, ingeniería civil, en productos deportivos y otras aplicaciones. En 2016, Dora Foti, de la Universidad Tecnológica de Bari, Italia, condujo un experimento donde empleó técnicas innovadoras para el refuerzo de concreto con polímeros. Específicamente, hizo pruebas preliminares sobre especímenes de vigas de concreto reforzadas con PET y CFRP. La novedad en las pruebas radica en el uso de un material de desecho con resultados prometedores. El refuerzo se hace con PET y CFRP, que se disponen como barras continuas y tiras, respectivamente. Se colocan dentro de la muestra, en la misma posición de las barras de acero en un elemento de concreto armado. En ambos casos se observó que limitan la presencia de grietas y, en especial, evitan y/o reducen los procesos de corrosión en elementos estructurales de concreto armado. En particular, se analizó la adherencia de las fibras de concreto y el comportamiento global de estos concretos reforzados con fibras para evaluar la posibilidad de futuras investigaciones. Sin embargo, los resultados de las pruebas mostraron un mejor comportamiento para especímenes reforzados con tiras CFRP. Actualmente se han sintetizado nuevos polímeros y desarrollado materiales comerciales para soportar altas temperaturas, fenómenos de oxidación, reducción, hidrólisis y largos periodos de exposición a aguas marinas.
Incluso se han empleado para otras aplicaciones aún más extremas: fibras de alto módulo para neumáticos, membranas de ósmosis inversa para la purificación del agua, suturas degradables, materiales que liberan de forma lenta o controlada medicamentos, fertilizantes, plaguicidas o herbicidas. Esta práctica está dividida en 3 etapas y fue propuesta por Bruce y colaboradores en 2016. Para realizarla, deberás hacer una actividad prelaboratorio que explicaremos más adelante, pero en general, cada etapa se trata de lo siguiente. Etapa 1. Tus compañeros de equipo y tú seguirán el procedimiento indicado para la formación de un polímero dentro del laboratorio y realizarán sus observaciones acerca del fenómeno químico. Etapa 2. Al terminar, trabajarán mediante una actividad con un modelo analógico para considerar un concepto que es familiar y compararlo posteriormente con un concepto químico que no es familiar. Se les pedirá pensar cómo el modelo analógico es útil y también si la analogía es sobresaliente o es un modelo pobre de la química. Utilizando el modelo analógico, darán una explicación del fenómeno químico que observaron antes. Pero, ¿qué es una analogía? Es la comparación entre dos dominios, un concepto analógico que es familiar y un concepto objetivo. Este último puede ser nuevo o desconocido. La analogía también es llamada fuente o base. Por ejemplo, explicar qué es una batería sería el concepto objetivo y decir que es como una presa de agua sería su analogía. La presa almacena agua que luego es ocupada y la batería almacena energía. Etapa 3. Por último, se les pedirá aplicar su comprensión acerca del fenómeno para diseñar un experimento que conteste una pregunta científica. En otra sesión del laboratorio deberán aplicar el experimento diseñado y recuperar la evidencia. El diseñar y llevar a cabo su experimento puede ser un reto y requiere de cuidado y dedicación. Materiales y equipo. Vasos de precipitados de 100 mililitros. Vasos de precipitados de 200 mililitros. Probetas graduadas de 50 mililitros. Barra de agitación. Balanza analítica. Embudo. Clips color negro, clips color blanco, lentes de protección, colorante vegetal o fluorescente, guantes y un trapo. Reactivos: disolución al 4% de alcohol polivinílico. El alcohol polivinílico o PBA puede ser de alta masa molecular, alrededor de 120.000, o de baja masa molecular, alrededor de 15.000. Si se usa el primero para preparar la disolución, pesa 40 gramos de alcohol polivinílico de alta masa molecular y agrega lentamente y con agitación a un vaso de precipitados que contenga 960 mililitros de agua destilada. Si se emplea el alcohol de baja masa molecular, prepara una disolución al 8% colocando en 920 mililitros de agua destilada lentamente y con agitación 80 gramos de alcohol polivinílico de baja masa molecular. En cada caso, calienta la mezcla ligeramente y agita ocasionalmente hasta que la disolución sea clara. Evita el hervir la disolución. Disolución al 4% de borato de sodio. Si se ocupó una disolución al 4% de PBA, se usará una disolución acuosa al 4% de bórax. Si se usó al 8%, deberá usar una disolución de bórax al 8%. Actividad previa al laboratorio. Prepara la siguiente información y responde las siguientes preguntas en tu libreta de laboratorio. Recuerda que no se te permitirá trabajar en el laboratorio si no cuentas con esta actividad. 1. Elabora una pequeña introducción al laboratorio de 2 a 3 renglones. 2. Crea una tabla con información de seguridad que incluya las sustancias químicas usadas en el laboratorio.
los daños a la salud asociadas a estas, las recomendaciones de seguridad y manejo de las mismas. Esta información puede obtenerse de las hojas de seguridad o MSDS de cada sustancia nombrada en el apartado de reactivos. 3. Contesta las preguntas siguientes y escribe tus respuestas en tu cuaderno y muéstraselas a tu profesor de laboratorio antes de comenzar. Las preguntas son: probablemente estás familiarizado con el concepto de los clips de varias formas. Explica algunos usos que les has dado. ¿Qué es una analogía? ¿Cómo podría una analogía ayudar a comprender un concepto abstracto en química? ¿Cuáles son los 3 componentes involucrados en la construcción de un argumento científico válido? Etapa 1. Experimento. 1. Coloca una probeta de 50 ml limpia en una balanza analítica y registra su peso. 2. Agrega 30 ml de la disolución al 4% de alcohol polivinílico a la probeta anterior y registra su masa. Calcula la masa del alcohol polivinílico. 3. Utilizando otra probeta graduada, repite lo anterior pero ahora con 30 ml de la disolución de borato de sodio. 4. Ahora, en otra probeta limpia, obtén la masa de 30 ml de agua. 5. Compara las densidades de las disoluciones y la del agua. ¿Son diferentes? ¿Por qué? Recuerda que la densidad es la razón de la masa entre el volumen. 6. Toma 5 ml de la disolución de borato de sodio y viértelos a través de un embudo en un vaso de precipitados limpio. Repite la operación con 20 ml de la disolución de alcohol polivinílico en otro vaso de precipitados limpio. 7. Registra tus observaciones al verter cada una de las disoluciones a través de un embudo. ¿Hay diferencia entre ambas? 8. Toma un tercer vaso de precipitado seco y limpio y registra su masa. En él, vacía los 20 ml de alcohol polivinílico y luego los 5 ml de borato de sodio. Agita y anota tus observaciones. 9. Trata de pasar el limo a través del embudo. Etapa 2. Explorando la analogía. Una vez terminado el experimento, completa la siguiente hoja de trabajo mientras llevas a cabo la segunda fase. Deberás trabajar con tu equipo para responder y completar juntos las observaciones solicitadas. Esta tabla deberás entregarla junto con su reporte de laboratorio. Haciendo el experimento. Construirás y explorarás una analogía para ayudarte a pensar acerca de la estructura y las propiedades físicas y químicas del polímero creado, slime o limo. Esta analogía usa clips para representar los monómeros o unidades que conforman a un polímero. Mediante la unión de los clips blancos para crear una cadena, construirás una representación del alcohol polivinílico, aunque la cadena será muy corta en comparación con la cadena real del polímero del alcohol polivinílico. Utilizando un color diferente de clips, representarás al borato de sodio, el cual es un reactivo que se une transversalmente haciendo conexiones a las cadenas lineales del alcohol polivinílico. Sigue los siguientes pasos. 1. Construye 3 cadenas de clips blancos. Cada cadena deberá de tener al menos 5 clips. No conectes ninguna de las cadenas entre sí. Las cadenas deben poder moverse una independientemente de la otra. 2. Vierte 2 o 3 de estas cadenas al mismo tiempo a través del embudo. Repita esta acción varias veces con el fin de establecer qué ocurre típicamente. 3. Ahora, vierte un puñado de clips negros a través del embudo y anota tus observaciones. 4. Toma las 3 cadenas blancas y únelas en varios lugares con los clips negros. Cada clip negro representa una molécula de borato de sodio. Ocupa al menos 3 clips negros para cada fila, conectando de este modo las 3 cadenas, simulando así que la reacción ha ocurrido. Ahora, repite el verter a través del embudo el producto creado. 5. Termina el llenado de la hoja de trabajo antes de seguir a la fase 3. Limitaciones de la analogía. El unir los clips para formar una cadena
ilustra el tipo de conexión que es diferente de una interacción química. Mientras que muchos polímeros están unidos por enlaces covalentes, en el limo el borato forma uniones débiles con el alcohol polivinílico, que están continuamente formándose y rompiéndose en un equilibrio dinámico. Esto ayuda a explicar por qué el limo es más parecido a un gel que a un plástico rígido. El propósito de usar una analogía es ayudarte a pensar acerca de algunos aspectos claves que ésta comparte con el objetivo, pero también es importante entender dónde falla la analogía. Etapa 3. Diseñando un experimento. Usa el modelo analógico para hacer predicciones y trata de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo cambiarían las propiedades físicas de la cadena del polímero que ya se ha formado si se agregaran más clips negros, los cuales representan las uniones de borato de sodio a la cadena? ¿Cuál sería el máximo número de clips negros que podrían añadirse? El limo, creado en el laboratorio, se produjo al hacer reaccionar 5 ml de borato de sodio con 20 ml de alcohol polivinílico. ¿Cómo cambiarían las propiedades físicas del limo si se usaran más de 5 ml de borato de sodio y se mantuvieran la cantidad de alcohol polivinílico igual? ¿Qué pasaría si se usaran menos de 5 ml de borato de sodio y se mantiene la misma cantidad de alcohol? Justifica tu respuesta, explicando las diferencias que ocurren en ambos casos a nivel molecular. Puedes apoyarte de dibujos como en la analogía realizada en la etapa 2. El experimento. Su equipo deberá diseñar un experimento para responder la siguiente interrogante científica. ¿Cómo diferentes cantidades de ambos reactivos, alcohol polivinílico y borato de sodio, afectan las propiedades del material de los nuevos polímeros formados? Ocupa la hoja de trabajo Diseño de experimento para resumir tu procedimiento. No olvides tomar notas detalladas de cada etapa para que puedas incluirlas en tu reporte de laboratorio. A través de este proceso, sería bueno que pensaras en cómo los cambios a nivel submicroscópico en el arreglo e interacción de las moléculas afectan las propiedades a nivel macroscópico, lo que es detectado a simple vista del nuevo material que se produce, el limo. Piensa cuidadosamente cómo evaluarás cada muestra de limo producida con diferentes relaciones de reactivos. Puedes hacer observaciones cualitativas, por ejemplo, su consistencia o cómo fluye a través del embudo, o bien evaluaciones cuantitativas, como su densidad, masa de reactivo en exceso, etc. Asegúrate que los datos colectados sean convincentes y puedan pasar una evaluación. Limpieza. Cuando termines tu experimento, deposita el exceso y los químicos utilizados en un contenedor apropiado y correctamente marcado. Lava el material de vidrio usado y limpia cualquier derrame en la mesa con toallas de papel. Para concluir, trata de dar respuesta a las siguientes preguntas durante cada etapa. Para la etapa 1, el producto creado en la primera etapa, es decir, en el experimento, es un polímero al que se le llama slime o limo. ¿Qué piensas que sucedió cuando se combinaron el alcohol polivinílico y el borato de sodio? Elabora un dibujo donde plasmes la reacción que ocurrió a nivel molecular. Asegúrate de dar un nombre a todos los componentes del dibujo. No te preocupes si es correcto. ¿Cómo explica el dibujo anterior tus observaciones de las propiedades macroscópicas, es decir, las visibles? ¿Cómo es la densidad del limo en comparación con las densidades de las disoluciones por separado? Porque el limo se mueve de distinta forma a través del embudo. Para la etapa 2, en la analogía, ¿qué diferencias se aprecian al verter las cadenas de clips blancos y los clips negros? ¿Qué propiedades físicas de los dos diferentes arreglos de los clips causan esta diferencia? ¿Cómo se compara esta analogía con las propiedades físicas de las disoluciones del alcohol polivinílico y de borato de sodio que viste en el experimento realizado antes de que se combinaran las disoluciones? La analogía te permitió predecir por qué las disoluciones líquidas de alcohol polivinílico y borato de potasio crean una sustancia nueva con propiedades físicas tan diferentes. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?
para la etapa 3. ¿Qué tipos de patrones notas en los datos colectados? ¿Qué afirmaciones puedes hacer? ¿Cómo puedes usar el modelo analógico para explicar tus resultados a nivel molecular a alguien que no está familiarizado con la química? ¿En qué forma es útil en química comunicar los resultados y explicaciones con modelos analógicos? ¿Qué problemas se podrían tener?